Ya si quiere, también podemos grabar. Bien. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un gusto tenerles acá nuevamente para retomar este segundo módulo del curso de Teología Contextual que iniciamos el año pasado y que, bueno, teníamos pendiente retomar el segundo módulo y así concluir este curso. Les garantizo de que no es suficiente para abordar todos los temas que estamos abordando, que estamos tratando acá, especialmente si asumimos el modelo por competencias, ¿no? En términos prácticos, implica también un mayor tiempo de trabajo porque es necesario encontrar el espacio para que ustedes se involucren activamente, expresen, demuestren sus habilidades que están desarrollando, retroalimentación, etcétera, ¿no? Entonces, si fuéramos a aplicar con detalle la metodología por competencia, necesitaríamos probablemente un curso de 3 meses o más, ¿no? Para poder completar todo esto, ¿no? Pero nosotros, obviamente, conscientes también del espacio en que estamos, pues estamos haciendo una aproximación un poco más compacta, ¿no? Y esperemos que todos y todas puedan incorporarse en este proceso, que nos acompañen hasta el final y que puedan aportar también sus reflexiones y los aprendizajes que estamos teniendo durante el proceso. Eso sería muy importante para evidenciar cómo vamos creciendo en esta dinámica de reflexión teológica y que podamos convertirnos también nosotros mismos en una comunidad de reflexión teológica. Yo creo que es algo que es bastante necesario en nuestra iglesia. Y después vamos a ver hacia el final de la sesión de trabajo de hoy como incluso puede ser un antídoto parcial a los problemas que actualmente estamos enfrentando. Entonces, yo les animo que asuman este proceso como un proceso no solamente de formación, sino un proceso de exploración, un proceso de concientización, un proceso también de laboratorio pastoral, ¿no? Donde podamos soñar, imaginar otras formas también de ser iglesia y de poner en práctica nuestra fe. Entonces, les invito a que tengamos un momento de oración. Yo me gustaría pedirle a alguien de ustedes que nos dirija en oración para el inicio de este curso y de esta sesión de hoy. ¿Quién quisiera acompañarnos en este momento? El señor obispo nos tiene prometida una visita a una de estas clases. Esta vez se le complicó con otra agenda que ahí emergió, ¿no? En el camino, pero posiblemente esté en la segunda o no sé, espero que sea la segunda o la tercera, que también tendría unas palabras de inauguración o de apertura, ¿no? Para este proceso que estamos llevando. Pero bueno, les voy a pedir que alguno de ustedes nos dirija en oración para iniciar esta sesión de hoy y este curso. Si quieren, lo hago yo. Ujú. Eh, Voy a usar elementos de la oración vespertina para el día de hoy. La gracia y la paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Luz alegrante, claridad pura del sempiterno Padre Celestial. Jesucristo, santo y bendito. Ahora que hemos llegado al ocaso del sol y nuestros ojos miran la luz vespertina, te alabamos con himnos, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos con voces gozosas, oh Hijo de Dios, dador de la vida. Por tanto, te glorifica el universo entero. Altísimo y omnipotente Señor, te bendecimos, te damos gracias por este día, por este nuevo año, por esta oportunidad y ponemos en tus manos este curso para que tú puedas iluminarnos, puedas guiarnos para poder asumir nuestro trabajo cada vez más eficientemente. Bendícenos y bendice nuestras familias por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Jorge, por su oración.
y Mucho por gusto. este llamado a la conciencia y a una conciencia en paz y, y también en luz, en apertura. Me gustaría iniciar mostrándole una imagen que me ha convocado como telón de fondo de este curso, pero necesito que me ayuden a activar el permiso para compartir pantalla. Listo, está permitido. Les presento esta imagen que encontré mientras estaba haciendo la investigación para el curso y me ha resultado como muy oportuna, ¿no? Para el contexto actual que vivimos. Me gustaría que la contempláramos durante unos segundos y después reaccionemos también, ¿no? ¿En qué nos provoca esta imagen? ¿Qué nos evoca esta imagen? ¿Qué resonancia tiene en nosotros? Bueno, a mí no es la primera vez que veo la imagen. eh, es una imagen que refleja el dolor, la guerra, la destrucción. Justamente, si no estoy mal, fue hace 2 o 3 años que salió una foto de ese momento y el artista lo que hace es, fue para la época de Navidad y el artista lo que hace es justamente traer esa foto, esa imagen a una iconografía religiosa. Pero más allá de esto es como la realidad que se estaba viviendo en ese momento y que se vive todavía en Medio Oriente, en medio de la guerra, en medio del sufrimiento, estaba esta pareja protegiendo a su hijo. Entonces, él utiliza la imagen de la Sagrada Familia para justamente representar que también estas familias estaban sufriendo dolor, así como la familia o la Sagrada Familia estaba sufriendo dolor en aquel momento por la salida y la huida de Egipto, ¿no? Entonces, todo esto refleja lo que es la actualidad del dolor, la guerra, la falta de diálogo, la incomprensión y el deseo siempre de imponerse sobre los demás. Grosso modo, eso es lo que siempre me ha evocado esta imagen desde el momento en que la vi. ¿Quién más? como, como yo no conozco el contexto en que se hizo esa iconografía, entonces yo lo veo desde un punto de vista más simplista, donde hay algún tipo de tragedia, hay dolor humano, y entonces al poner ahí la Sagrada Familia, nos da como un respiro que a pesar de que hay un dolor grande, hay alguien a quien acudir. Por lo menos esa es la forma en la que yo lo veo e interpreto. Para mí representa claramente la historia de la humanidad.
que si uno revisa los seres humanos, siempre, siempre hemos estado en la actitud violenta, tratando de dominar a otros, tratando de sacar el mejor provecho a costa de las vidas. Y las guerras son un buen ejemplo de eso. Entonces, y toda la inconsistencia y contradicción, porque somos la especie más racional, ¿verdad? Con mayores elementos de revisión, pero somos la especie más violenta como ninguna otra contra sí mismos. Entonces, eh, en ese contexto de la experiencia humana, también la revelación del mensaje de Jesús que viene como a ubicar, ¿verdad? Ubicar el sentido de la vida que no está en perspectiva ni del poder, ni del placer, ni del poseer, ni el de ir en contra de un hermano. ¿Alguna otra Histórico, como palabra? dice Jorge, Sí. no solo lo veo en la guerra, sino que lo veo en la realidad, en la cotidianidad, digamos, aquí en Costa Rica, en la violencia que estamos viviendo en las calles, las listas de espera, la gente que muere esperando una cirugía, la gente que vive en los precarios, ¿verdad? Ese dolor ahí dolor así en vivo y a todo color, ¿verdad? Y en ese dolor precisamente es donde deberíamos los cristianos o la gente de buena fe, digamos, dar una respuesta a ese dolor de las personas, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, estoy viendo en esta, a mí me impresionó mucho esta imagen cuando la vi, me impactó, la vi hace poco, la descubrí hace poco. Claramente representa este tipo de guerra que estamos viendo hoy en día, que son guerras de destrucción masiva de ciudades, de asentamientos humanos, donde pareciera que las víctimas principales son los ciudadanos civiles. Ni siquiera son ejércitos enfrentándose, sino son aviones bombardeando y destruyendo, casi que reduciendo a cenizas una ciudad entera. Lo vimos creo que fue en Siria o en Libia, creo que fue en Siria, ¿no? Hace unos años atrás, pero ahora viene también, lo vemos en Gaza. Hay que ver una foto antes y después de la invasión de Israel a Gaza. Gaza está completamente pulverizada, reducida a escombros. Lo vemos también en Ucrania, ¿no? También con la invasión de Putin a Ucrania. Y pareciera ser que el mundo que estamos entrando ahora es un mundo donde ha renunciado a la diplomacia, ha renunciado al ordenamiento internacional que se había, digamos, consensuado por las grandes potencias desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos entrando en una nueva era donde basada en zonas de influencia y en una geopolítica de la guerra, una geopolítica que decide acaparar territorios a través de la fuerza, ¿no? Y en ese contexto estamos viviendo hoy, estamos en un contexto muy complicado, que ya pensábamos que ya se había transformado la realidad y ahora vuelve a dar otro giro a una recomposición de fuerzas a nivel internacional y a una manera distinta, no es distinta, es un regreso a un tipo de política que pensábamos que estaba erradicada. Siempre hubo invasiones, siempre hubo violencia, se hablaban de guerras de baja intensidad, pero lo que están haciendo actualmente tiene otra dimensión, pareciera que es inevitable. Pareciera que a veces nadie quiere hablar de eso. Por ejemplo, yo siento que no se ha asumido
el tema de Palestina. No se ha asumido de manera completamente consciente, especialmente entre los cristianos, porque a veces tienen esa doble conciencia, ¿no? De esa idealización de Israel y no pueden despegarse de esa vinculación simbólica directa y entender que más allá de un pueblo, lo que importa es la lógica que se ejecuta, ¿no? Como Jesús en el Evangelio de Juan le dice a sus agresores, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes me quieren matar y ustedes no hacen lo que Abraham hizo. Abraham no mató, pero ustedes me quieren matar. Entonces, aprender también, ¿no? Cómo los roles se pueden cambiar a lo largo de la historia, cómo los pueblos elegidos, Dios solamente elige a los pueblos oprimidos, no elige razas, no elige etnia, no elige culturas, no elige civilizaciones, elige a aquellos que son oprimidos, aquellos que están recibiendo alguna forma de violencia, explotación o dominación. Y bueno, esto es una imagen muy potente donde El Salvador nace dentro de los escombros de una ciudad bombardeada. Eso es lo que es esa imagen, es una ciudad bombardeada. Una parte está destruida y atrás podemos ver cómo los edificios están incendiados, ¿no? No se ve en bombardeo, pero uno puede ver por los restos que eso es lo que ha sucedido ahí. Y les comparto una recomendación, esta película que vi recientemente, hacía años que estaba por verla, creo que es una película de 2016, ya lleva ya su tiempo. Es una película de un director mexicano que se llama Alfonso Cuarón, de estos directores mexicanos que han hecho una carrera muy prominente en Hollywood últimamente, como Alejandro Iñárritu por ejemplo, ¿cómo se llama? Guillermo del Toro, recientemente está ahí otra vez con los Óscares. Pero yo no había podido ver esta película. Es una película de ciencia ficción distópica donde se narra una situación de la humanidad donde por distintas razones no explicadas, puede ser contaminación ambiental, estrés, lo que sea, los seres humanos han perdido la capacidad de reproducirse y se cuenta de manera regresiva las personas más jóvenes del planeta. El más joven del planeta acaba de morir y tenía apenas unos 13 años. Es decir, son 13 años de esterilidad de la raza humana. La raza humana se está extinguiendo. Y dentro de esta situación, que además está llena de revueltas violentas, de controles políticos, geopolíticos, etcétera, aparece una refugiada, una migrante refugiada, medio escondida dentro de unas movidas de resistencia social, que de repente sorprende a todo el mundo porque está embarazada. Y el protagonista tiene que llevar a esta mujer embarazada a un lugar de destino para evitar que pueda morir por el camino, ¿no? Esta escena que está ahí abajo es impresionante porque cuando sale, esto es una destrucción completa, la película está filmada con un nivel de realismo visual impactante, en ese sentido es magistral, te sumerge dentro de la destrucción de la guerra. Y en ese momento, cuando el hombre sale con esta mujer embarazada, todos los soldados se echan para atrás, se quedan paralizados, empiezan a contemplar, incluso algunos se persignan y hacen reverencia. Entonces, claramente es una referencia metafórica a la Virgen María, al nacimiento de Jesús, y cómo lo que salva a la humanidad es el nacimiento de ese niño, de esa vida que emerge, ¿no? Bueno, esa vida que emerge está siendo asesinada en muchas partes del mundo actualmente. Muchos de las víctimas en Gaza son niños. Yo creo que son ya como 60.000, 70.000 personas muertas. Muchos de ellos son niños, ¿no? Entonces es también un recordatorio que cuando estamos discutiendo las reflexiones sobre teología contextual, nos estamos tratando de hacer cargo de estos fenómenos de la historia humana de una manera más directa. No retirándonos a una dimensión espiritual despegada de la historia, sino sumergiéndonos en la historia y tratando de encontrar en la historia, la fe, la luz, la dignidad humana y también la salvación. Les recomiendo que vean esta película, si es posible, Children of Men, los hijos de los hombres o los hijos del hombre. eh, Se puede encontrar tal vez en algún lugar de internet de acceso libre. Si yo encuentro algún link se los puedo pasar, pero yo lo vi en una plataforma de pago. Muy recomendable y tiene una dimensión teológica bastante profunda. Bueno, dicho esto, les comparto muy rápidamente el programa que ya ustedes tenían en... Déjame apagar una cosa acá. Ustedes ya tenían en
en el chat de WhatsApp, donde estaríamos retomando el curso que iniciamos el año anterior. ¿Se ve bien? Bueno, se ve bien, ¿verdad? Ustedes pueden ver esta proyección. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, este es el curso de Teología Contextual 2 y el título de este módulo sería Perspectivas emancipadoras específicas y reflexión teológica situada. Es igual al curso anterior de 4 sesiones, más o menos 2 horas de duración cada una de ellas. Está dirigida a ustedes, el clero costarricense. Y recordando un poco las bases del curso, este curso de Teología Contextual 2, que hemos titulado Perspectivas Emancipadoras Específicas y Reflexión Teológica Situada, se ofrece como un espacio de iniciación, de actualización al pensamiento teológico desde una perspectiva crítica y situada en la realidad latinoamericana, pero también en la realidad global contemporánea. Entonces, buscamos con este curso superar visiones abstractas, visiones individualistas de la fe, o meramente visiones meramente doctrinales, y promover una comprensión de la fe que dialogue con las ciencias sociales, con las luchas emancipatorias de los pueblos y sociedades y con los desafíos contemporáneos para alcanzar la justicia, la dignidad y la sostenibilidad. Y esto también implica pensar la racionalidad del quehacer teológico en el marco del pensamiento crítico contemporáneo. Y esta es una de las claves de este segundo módulo, donde vamos a poner a dialogar las teologías que emergen en América Latina con unas propuestas de sujetos específicos, pero que están dialogando también con la teoría crítica de su momento, con los movimientos sociales y con las nuevas demandas que se perciben en la sociedad latinoamericana y también a nivel global. Este segundo módulo, eh, si bien es cierto que en el primer módulo estuvimos como que explorando y familiarizándonos un poco con los fundamentos y los elementos básicos del quehacer teológico crítico y contextual, la parte metodológica, epistemológica, etcétera, en este segundo módulo vamos a explorar entonces ya lo que serían aportes específicos desde perspectivas y horizontes emancipadores concretos, ¿no? Y ambos módulos están relacionados y la idea es que podamos compartirlos también entre todos. En el día de hoy yo voy a desarrollar, digamos, un balance sobre la teología latinoamericana de la liberación y proponer algunos también, no solamente demostrar su legado, sino también identificar los límites que la teología latinoamericana tiene frente al contexto actual que estamos viviendo, pero me gustaría que en las próximas clases intentáramos un esquema de trabajo distinto que consistiría en lo siguiente. Yo iniciaría introduciendo una síntesis, ¿no?, del marco teórico de la temática en cuestión, un poco cuáles son las bases teóricas, del movimientos sociales que están detrás de esa reflexión, más o menos algunos elementos de la realidad que apuntan a la necesidad de esa reflexión. Pero después, en un segundo momento, ustedes, los estudiantes, van a tener una presentación breve, puede ser entre 15 a 30 minutos de duración, donde van a explicar la teología que se está planteando en esa sesión. Por ejemplo, la próxima semana le tocaría la teología feminista, la más arriba la teología ecológica y la última la teología queer. Entonces, después que el estudiante o los estudiantes o participantes del curso estén haciendo su exposición, damos un tiempo para retroalimentar la exposición que hicieron y abrimos después un círculo de diálogo para que todos participemos y empecemos a reflexionar al respecto. Ese sería un poco el esquema y por tanto me hace falta que podamos repartirnos estas presentaciones entre todos y todas. Ya habíamos ya casi que cuadrado esto. Estábamos pidiéndole en la sesión segunda que 2 mujeres asumieran la presentación de la teología feminista. Yo les voy a enviar algún texto así básico para lo que tengan de referencia y además ustedes pueden buscar también en internet otras fuentes
Lo único que yo le pediría es que tengan en cuenta al menos someramente el texto que les envíe para, digamos, para que esté un poco alineado con las propuestas que se han hecho desde la academia, ¿no? Porque a veces hay artículos que no dan, que no son lo suficientemente sistemáticos, no son lo suficientemente precisos en cuestiones relativas a estos temas. Entonces, ustedes siempre pueden hacer su propia búsqueda personal, pero tengan en cuenta por lo menos una de las recomendaciones de lecturas que yo le dé para que tengan ese background ahí de contrapeso y puedan plantear su presentación. Si alguien incluso cree que el texto que yo le envío es suficiente, pues puede concentrar también su presentación en este texto. Entonces, el acuerdo que estábamos tomando era que en la sesión siguiente, la próxima semana, dos compañeras, dos hermanas, dos mujeres asuman una breve presentación sobre la teología feminista. Yo estaba pensando a ver qué ustedes me dicen, estaba pensando en Linda y en Katia. Katia no está hoy porque está acompañando una visita que viene de los Estados Unidos, pero después le podemos avisar. Linda, ¿estás ahí? ¿Pudieras ayudarnos con esa Sí, presentación? claro que sí. Excelente. Y te puedes poner también en contacto con Katia para que coordinen entre ustedes Claro. esta. Excelente. Bueno, entonces tenemos aquí a Linda y a Katia para la próxima sesión de Teología Feminista. La tercera sesión será de Teología Ecológica y ahí tenemos al Padre Jorge y alguien más que lo quiera acompañar, por favor. Que puedan también dialogar entre ustedes brevemente. Yo puedo estar con Jorge. Isidro, Así bien, hermano. Fácil, bien. pase bien. Franciscanos Unidos. Sí. Y en la sesión número cuarta, que es la última, la sesión cuarta, vamos a tener la teología queer. Y ahí, bueno, le pedimos ya nos pusimos de acuerdo no el nombre, con Sergio. Y Sergio nos estaría ayudando con esa presentación. ¿Y quién más quiere acompañarlo? O Sergio se va a tener que comer la bronca al solo. ¿Cómo es la cosa? No, yo puedo intentar trabajar con Sergio si logramos coordinar a distancia, Sergio. Claro, será un gusto. Me pongo en Excelente. contacto contigo. Excelente. Gracias. Y tenemos bastante tiempo porque todavía faltan semanas. Los que están más apuraditos son los de teología feminista porque lo tienen ya como encima. Bueno, yo lo más pronto les envío algún texto para que lo tengan en consideración y entonces esperamos sus presentaciones para estas sesiones. Como les dije, la sesión se va a estructurar como en unas 4 partes. En la primera parte yo hago una introducción a una especie de marco teórico, social y teórico de esta perspectiva de análisis, sobre todo poniendo acento en el pensamiento crítico, digamos, secular. En segundo lugar, los estudiantes presentan una síntesis de la teología que le correspondió, en este caso la teología feminista o cual fuere. Ahí explica un poco qué es la teología feminista, cuáles son sus características, qué aportes ha hecho, autoras, etcétera, ¿no? Y después yo puedo hacer una retroalimentación o alguna cosa que quiera complementar lo que ellas han expuesto. Y en cuarto lugar, abrimos la sesión ampliada de debate a todo el grupo. Debate, reflexión, preguntas, complementarios, todo lo que ustedes quieran, hacer como un círculo ya de diálogo para seguir reflexionando sobre lo que se va a presentar. Ese va a ser un poco el esquema de trabajo. Y a continuación, está claro, ¿verdad? No es complicado. Ustedes pueden traerlo como ustedes quieran, la presentación, ya sea que traigan un PowerPoint o que traigan otro documento que quieran compartir o que incluso no quieran tener un documento escrito, pero lo quieran presentar de manera oral, incluso eso está permitido, vamos a ser flexibles con el formato de presentación. Muy bien. Entonces, iniciemos la sesión más temática de hoy. Vamos a ver si ¿Ustedes ven? Pero ya estamos con el programa.
Ya estamos ya con la sesión de hoy, ¿verdad? ¿O No, todavía con el programa? Todavía está todavía con el con el programa. programa. Ok. Voy a quitar esto porque no me está llegando. Bien. Estoy intentando. Ahí se ve bien. Se ve bien. Yo soy generalmente el que tengo mucha distracción con la galería de, digamos, de imagen de video de ustedes, que quiero verlos, pero al mismo tiempo a veces se me mete dentro del texto y no me deja ver leer bien la diapositiva. Bueno, iniciamos entonces hoy con la primera sesión que hemos titulado Teología Latinoamericana de la Liberación, Balance Crítico y Aggiornamento. Aggiornamento es una palabra italiana o no sé si incluso tiene raíces latinas, del latín propiamente dicho, que significa actualización, poner al día, aggiornar, ¿no? Es poner al día la teología, poner al día la iglesia, actualizarla, modernizarla, ponerla en respuesta a el contexto actual. Ese fue un término que se utilizó concretamente en Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII en los años 60, principios de los años 60, y que, bueno, después lo vamos a referir, fue un gran suceso para la Iglesia Católica mundial, porque después de mucho tiempo era un concilio que buscaba renovar por completo la teología y la forma de ser iglesia en un mundo que había cambiado mucho y que era el mundo de la modernidad, ¿no? Entonces, la convocatoria del gran Papa Juan XXIII, que ese fue su gran legado de convocar al Vaticano II, era aggiornar la iglesia, modernizarla, actualizarla, ponerla al día, porque a veces la religión le cuesta trabajo la dinámica, el movimiento y la transformación. Se queda muchas veces estancada en la tradición, en los dogmas, en las prácticas habituales, etcétera, etcétera. Entonces es necesario como que hacer ese esfuerzo, ¿no? De revisitar la realidad y replantearnos cómo podemos ser más efectivos y dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces en esta ocasión la propuesta es o la pregunta o la convocatoria es la necesidad de un ayornamiento, pero de la propia teología latinoamericana. Entonces, voy a comenzar haciendo una referencia a todo este legado de la teología latinoamericana de la liberación, recorriendo sus antecedentes, el proceso de surgimiento y el desarrollo teológico de la misma. Y después, en un segundo momento, voy a hacer referencia a los límites que tiene esta teología, esta tradición teológica en la actualidad y algunas necesidades, algunas zonas, algunos ámbitos en que me parece que son necesarios una actualización. Entonces, iniciamos con una definición general que probablemente ya ustedes conocen, pero está bien traerla a colación, que es o qué entendemos por teología latinoamericana de la liberación. Pues la teología latinoamericana de la liberación fue y es una corriente teológica, pero también un movimiento eclesial surgido en América Latina a finales de los años 60. Ya eso nos marca un poco el contexto. Y que buscaba pensar la fe y la forma de ser iglesia a partir de la realidad histórica de la pobreza, la opresión y la desigualdad estructural, entendidas no como accidentes morales de los individuos, sino como resultados de sistemas socioeconómicos injustos. Resalto el contexto de la década del 60, en América Latina sobre todo, pero también a nivel mundial. Resalto que la teología de la liberación no solamente fue una teología académica, reflexiva, etcétera, sino también fue un movimiento eclesial, una manera de repensar la iglesia y que se enfocó en releer la tradición, en entender la realidad a partir de la condición social predominante estructural en América Latina, que se caracterizaba por la pobreza, la opresión, una desigualdad que no podían ser removidas solamente con el esfuerzo y
y el trabajo diario, porque era estructural, no dependía del individuo, sino de cómo está organizada la sociedad, ¿no? Su rasgo distintivo va a ser partir de la praxis histórica de la liberación de los pobres y no solo de la reflexión doctrinal abstracta. De ahí viene la famosa formulación de Gustavo Gutiérrez: la teología es un acto segundo, ¿no? Es un acto segundo porque el acto primero es la praxis de transformación social, ¿no? Y una praxis de fe orientada a la transformación de la realidad, con una esperanza en la liberación para los pobres, para los oprimidos, para las personas que se llevaban la peor parte del sistema social. La teología de la liberación tuvo unos orígenes históricos y contextos muy particulares, propios de la época. Tenemos un contexto sociohistórico caracterizado por una América Latina que se percibe, se lee, se analiza, se vivencia como marcada por la pobreza masiva y estructural, también por la dependencia económica, o sea, todas las economías dentro de un sistema de producción y comercialización desigual, donde América Latina produce commodity, ¿no? Materias primas baratas, la vende al mercado internacional y después las potencias la elaboran y le agregan valor económico que después ponen en circulación, a veces incluso vendiéndole a los latinoamericanos la materia prima elaborada que ellos le vendieron a bajo costo. ¿Ok? Entonces son economías que no pueden salir de sus condiciones de pobreza porque no entran dentro de una dinámica de desarrollo de las fuerzas productivas, de incorporación del valor en la economía, que están supeditadas a los valores de la materia prima y que tienen un trato desigual estructuralmente con las otras potencias internacionales, ¿no? También va a ser un contexto que está marcado por las dictaduras militares y la represión política, uno de los contextos más difíciles de toda la historia de América Latina, contextos de dictaduras militares supremamente violentas que mataban, desaparecían y torturaban personas sobre todo las que tenían una resistencia a las políticas que se estaban implementando en ese momento. Hay también una emergencia de movimientos populares, sindicales y campesinos. Incluso se podría hablar de movimientos estudiantiles, sobre todo en las ciudades, en la década de los 60 y finales de los 60 también. En esta época, este contexto sociohistórico, también es importante mencionar la influencia de las ciencias sociales críticas sobre la política y el pensamiento latinoamericano, especialmente la teoría de la dependencia, que ya hicimos referencia en el curso anterior y también hace un momento que acabo de mencionar. La sociología crítica, que tiene también una inspiración marxista, la influencia del marxismo latinoamericano. Eso es un tema, eso es uno de los temas más controversiales porque hay una distorsión de lo que es el marxismo y se ha utilizado mucho para la propaganda que busca deslegitimar a la teología de la liberación. En una ocasión le preguntaron a Gustavo Gutiérrez: ¿usted es marxista? Y Gustavo Gutiérrez respondió: yo no soy marxista, yo soy cristiano, ¿no? Y la respuesta no era teórica, no era retórica, sino que estaba afirmando que los valores fundamentales que él suscribía estaban en el Evangelio. Y en todo caso, la teoría marxista, entendida como teoría social, es una herramienta para leer la realidad sociohistórica, no necesariamente un programa ideológico o un sistema de valores autónomos que se impone sobre el cristianismo. Entonces, esto es uno de los temas controversiales de la teología de la liberación porque se utilizó como una manera digamos, de difamarla. Otro parte del contexto sociohistórico va a ser también el impacto de la llamada pedagogía del oprimido, desarrollada por Paulo Freire, y el desarrollo de la educación popular en América Latina. Una pedagogía crítica, una pedagogía emancipadora, una pedagogía que busca las relaciones digamos, horizontales entre el profesor y el estudiantado, y la concientización como resultado del proceso educativo. Adquirir conciencia crítica, conciencia histórica, incluso conciencia política de las opresiones del educando. No se trata de una transferencia de conocimiento, sino de un proceso de concientización. Y también habría que mencionar las luchas antirracistas y por los derechos civiles, encabezadas sobre todo por el liderazgo de Martin Luther King,
entre 1955 y 1968 que de alguna manera dan un referente de lo que un movimiento social puede hacer, ¿no? Y la figura de Luther King es muy significativa porque además de ser un líder, digamos, un activista social, Martin Luther King es un pastor bautista. Entonces, él predica con el ejemplo, pero también tiene una teología que lo respalda, tiene una pastoral que implementa en su iglesia y tiene un accionar político que involucra a toda la ciudadanía, más allá de si son cristianos o no. Entonces, esto también es un referente histórico que empieza a calar, ¿no?, en el imaginario colectivo como las posibilidades de emancipación que emergen de los pueblos sin negar el hecho de que Luther King es asesinado hacia finales de 68. Y esto se ve como un martirio, ¿no? Como una forma de testimonio, análogo a lo que pasa en el cristianismo originario y al propio Jesús de Nazaret. O sea, el profeta es crucificado. Aquí no se utiliza una crucifixión, lo que hace es que se le dispara con una pistola, con un revólver. No recuerdo exactamente dónde fue el disparo, pero el disparo dónde lo impactó, pero lo matan, digamos, con un disparo en plena calle, ¿no? Hay que mencionar también, como parte del contexto histórico, la influencia simbólica de la Revolución Cubana a finales del 59, que de alguna manera generó un horizonte de esperanza, haciéndole creer a las personas que las transformaciones estructurales radicales de las sociedades eran posibles, que se podían llegar a cabo y podían triunfar. No se sabía todavía los problemas internos de la Revolución Cubana, no se había todavía conocido los problemas y las contradicciones que se desarrollaron después. Se veía sobre todo como un símbolo de soberanía, de rebeldía y de liberación concreta realizable. Y muchos países también desarrollaron sus propios movimientos de lucha de guerrillas que se involucraron en este tipo de transformación y tomaron a Cuba como un ejemplo, ¿no? Ahora, el contexto eclesial también marca las características de estos orígenes. Está el Concilio Vaticano II, que se convocó en el 62 y terminó en el 65. Aquí yo les comentaba al inicio que es el momento donde la Iglesia Católica se abre al mundo y se plantea este ayornamiento. Y hay un concepto que se plantea acá que es novedoso para la Iglesia de su tiempo, que es entender la iglesia como pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios es muy importante y va a tener un impacto en la pastoral latinoamericana, porque el pueblo de Dios ya no es el clero, no es el magisterio eclesial, es la base social de la iglesia, que son los feligreses, los agentes pastorales, incluso la gente que con fe religiosa no necesariamente está involucrado en la vida de la iglesia, pero que forma parte del pueblo, porque Dios escucha al pueblo oprimido. El paradigma que tenemos aquí es el paradigma del éxodo, ¿no? El paradigma bíblico, es el paradigma del éxodo, donde Yahvé escucha el clamor del pueblo oprimido, de su pueblo oprimido, y escoge al pueblo por su condición de opresión, no por una cuestión de identidad étnica particular, ¿no? Eso es un tema muy interesante que se desarrolla después en el cristianismo temprano. En 1968 se celebra la Conferencia de Medellín en Colombia, que es el espacio donde se recepciona Vaticano II en América Latina y donde ya se escriben ya unas cartas pastorales que van a marcar la pauta de una nueva pastoral para la iglesia latinoamericana. Aquí aparece ya explícitamente la denuncia del pecado estructural, el concepto de pecado estructural, y se habla de una opción pastoral por los pobres, acompañamiento pastoral a las clases empobrecidas. En Puebla, celebrada en México en 1979, tiene a cargo, digamos, un poco la consolidación de esta teología en el campo de la pastoral de la iglesia, cuando se formula explícitamente la opción preferencial por los pobres, que es una perspectiva hermenéutica. O sea, se lee la Biblia y la tradición a partir de la condición y la experiencia de los pobres. Y mencionar que en el contexto eclesial de la época, en Brasil, en el Cono Sur, en otras partes de América Latina, y se fue desplazando incluso a Centroamérica, eclosionan las llamadas comunidades eclesiales de base, que son iglesias, comunidades creyentes que buscan, con mucha diferencia entre sí, son muy variopintas, pero
más o menos están buscando el protagonismo del laicado, están buscando una relación de horizontalidad entre el clero y el laicado, y que buscan una participación más activa y autónoma de las comunidades en la celebración, en la forma de organizar la iglesia y sobre todo en dar respuesta a los problemas concretos de las comunidades. Es una comunidades que están volcadas hacia afuera también, ¿no? Hacia ayudar a los otros, hacia crear condiciones de vida digna para todos. Y voy a mencionar rápidamente, me parece que es importante decir esto en el contexto de la iglesia anglicana, que hay también una influencia que se puede rastrear en la Black Theology, la teología negra norteamericana, desarrollada por James H. Cone, que es formulada en 1969, un poco antes de las formulaciones, o casi que en paralelo de las primeras formulaciones de la teología latinoamericana de la liberación, y que tiene muchos puntos de contacto. Para James Cone, el pueblo que sufre es el pueblo afro-norteamericano. Se vean ustedes las comparaciones. En América Latina son los pobres, pero en Estados Unidos, desde esta perspectiva, es el pueblo afro-norteamericano el que está bajo una situación de opresión. Y vean las concordancias que hay o los paralelismos entre el movimiento de Martin Luther King y este tipo de teología. Bueno, autores fundacionales de la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene una etapa fundacional que se desarrolla a partir de finales de los años 60 y principios de los años 70, sobre todo, y que se va a desarrollar durante toda la década de los 70. Entonces tenemos a las primeras formulaciones de la teología de la liberación. De izquierda a derecha tenemos a Rubén Alves, que fue un teólogo presbiteriano, o sea, de la línea protestante, brasileño, y que fue técnicamente el primero que escribió una tesis doctoral que llamó hacia una teología de la liberación humana, que trabajó el tema de la teología de liberación con categorías propias de esta teología. Pero fue conocido mucho después porque estaba bajo un régimen de dictadura militar y fue censurado su libro. El libro se publicó muy tibiamente con un nombre más disimulado y después no pudo ser editado y conocido hasta 1985, porque durante el tiempo de la dictadura ese libro no se podía distribuir, básicamente. Sí fue mucho más conocido la obra de Gustavo Gutiérrez, sacerdote católico peruano, que escribió hacia una teología de la liberación y que hoy conocemos como Teología de Liberación Perspectivas, en 1969, que es conocido generalmente como el padre de la teología de liberación. Pero vean que no hay un solo padre, sino que hay distintos autores que están iniciando este proceso de reflexión. Aquí se incluiría también, según la opinión, el criterio de Enrique Dussel, que no es cualquier cosa, porque es un historiador y un filósofo muy meticuloso y muy erudito. Según Dussel, Juan Luis II fue el primero en elaborar un texto con una perspectiva propia de la teología de liberación que llamó Función de la Iglesia en la realidad rioplatense. O sea, es un escritor, digamos, que está dando cuenta, un teólogo que está dando cuenta de la realidad política, social y espiritual, ¿no? Y eclesial en Argentina y en el Cono Sur, ¿no? En 1962, es una obra muy temprana. El único que dice eso es Enrique Dussel. A nadie más le he escuchado jamás decir que Juan Luis II fue el primero, pero realmente Juan Luis II es parte de la etapa fundacional y uno de sus mejores exponentes. Aquí tenemos otros autores representativos de la teología de la liberación. Hicieron un gran desarrollo y fueron muy conocidos. Por razones de tiempo no los voy a desarrollar en detalle, pero tenemos a Leonardo Boff, brasileño, franciscano, una figura increíblemente carismática, muy influyente, que desarrolló el origen, o sea, los primeros cimientos de la teología de la liberación, una de las primeras cristologías, Jesucristo Liberador, se llama su primera cristología, y que después, en la década de los 90, hace un giro hacia la ecología, hacia la teología ecológica, hace un giro ecológico. Y eso también vamos a analizarlo porque tiene que ver con un cambio en el escenario internacional y latinoamericano. Está su hermano a la par, Clodovis Boff, que para mí es el metodólogo por excelencia de la teología de la liberación. Él escribió un libro bastante grueso y muy sistemático, muy técnico, que se llama Teología de las Mediaciones, donde habla de la mediación socioanalítica, la mediación hermenéutica, la mediación práctica. Él es
arquitecto, no lo inventa, él no crea el método de la teología de la liberación, sino que le da un sustento teórico más elaborado, más técnico, más académico. Es un gran libro, un libro que es un clásico, pero curiosamente Clodagh Bishboff se apartó a partir de cierto momento de la teología de la liberación porque no estuvo conforme con entrar en conflicto con el magisterio eclesial. Ahí hay un tema bastante peliagudo porque por mucho tiempo, no sé si eso se habrá resuelto, los hermanos Boff estaban enemistados. Boff lo consideraba un traidor, muchos lo consideraban un traidor, pero hay que decir en defensa de Clodagh Bishboff que él siempre defendió el mensaje del Evangelio, o sea, no se volvió tampoco un conservador que legitimara, digamos, las explotaciones, pero sí que tomó distancia de la teología de liberación para evitar la confrontación con la estructura eclesial, ¿no? John Sobrino es el gran cristólogo de América Latina, ubicado en El Salvador, de origen vasco, un gran teólogo de una gran capacidad sistemática, académica, etcétera, es de lo mejor que hay en la teología de la liberación. Ignacio Yacuría, que está a la par, es un mártir de la teología de la liberación, también teólogo y filósofo de los fundadores, fue asesinado por un grupo paramilitar en la universidad donde, bueno, en el lugar donde estaba la residencia de los jesuitas, ¿no? En El Salvador, cerca de la UCA, en la Universidad de Teología de El Salvador. John Sobrino se salvó de milagro porque ese día estaba haciendo otra cosa en otro lugar. Pero iban por todos, iban a asesinar a todos los sacerdotes jesuitas porque eran sospechosos de ser agentes comunistas. Y eso fue el precio que tuvieron que pagar por asumir su enfoque teológico. Abajo tenemos a Pedro Casaldálida, de origen español, creo que es catalán, de Barcelona, un gran pastor, teólogo, obispo, desarrolló mucho la espiritualidad, la poesía desde la teología de la liberación. Ese fue otro de los silenciados, de los que fueron apartados a una diócesis perdida en la Amazonas, donde no tuviera influencia, ¿no? Hugo Asman, que está debajo, fue uno de los primeros que desarrolló la relación entre economía y teología, fundador del DEI, un teólogo también muy respetado, que trabajó mucho con las ciencias sociales. Juan Carlos Escanone, argentino, desarrolló el concepto de la teología del pueblo y él es, digamos, fue maestro, fue profesor en la universidad del Papa Francisco, del actual Papa Francisco. Así que hay influencia de la teología del pueblo en el Papa actual, ¿no? Y les pongo también como botón de muestra a Camilo Torres Restrepo, que es el ala más radical dentro de la teología de la liberación, colombiano, fue sacerdote, sociólogo, fue cofundador de la Facultad de Sociología junto con Orlando Farsborda, uno de los sociólogos latinoamericanos más importantes. O sea, tuvo un gran trabajo académico en ese sentido y después se unió a la lucha de las guerrillas con el Frente de Liberación Nacional. Muy controversial, ¿no? Porque usó las armas, utilizó el método de lucha violenta para generar la liberación, pero hay que entenderlo también en su contexto, el ideario político que tenían y humanista radical. Es un tema de debate, ¿no? Yo no, como ustedes saben, yo no suscribo la lucha armada, pero no me atrevería a hacer un juicio a rajatabla moral sobre ello, porque hay que entenderlo en sus circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son las características teológicas fundamentales y el principal legado de la teología de la liberación? Ya lo hemos repasado en el curso anterior, pero para tener como un esquema así muy, muy básico que nos puede recordar, en primer lugar, mencionamos la praxis como punto de partida, siendo la teología un acto segundo. La teología no comienza por los conceptos abstractos ni los dogmas de fe, sino por la praxis histórica de la misma, ¿no? Entonces, una teología de la praxis. Está el método de la circularidad sociohermenéutica que estuvimos viendo en el curso anterior, el ver, juzgar y actuar, como se le dice pastoralmente, que después, durante el desarrollo y la revisión que se hizo de este concepto, se habló de ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Se amplió a unos 5 eslabones del proceso. Pero en esencia es el método del ver, juzgar y actuar. La afirmación de la opción preferencial por los pobres es otro de sus grandes puntos distintivos. Esta opción preferencial por los pobres no es solo pastoral,
sino que se trata de un criterio hermenéutico. Los pobres se constituyen en lugar hermenéutico, en lugar teológico, y desde ellos se interpretan las escrituras y la tradición. El cuarto punto sería la noción de pecado estructural. El pecado no es solo individual, hay también sistemas económicos, políticos, culturales, incluso sus instituciones que pueden ser injustas en sí mismas. Y hay que apuntar que el pecado estructural tiene un impacto de mayor escala que incluso el propio pecado individual, porque una persona puede hacerle daño a una, a dos, a tres, a cuatro, no sé cuántas sería, ¿no? Por mucho daño que haga, el impacto es reducido, pero las instituciones tienen consecuencias que atraviesan a la sociedad en su conjunto o a sectores completos de la sociedad. Entonces, estamos hablando de un pecado que no nos hacemos cargo, es un pecado de naturaleza histórica, social, institucional, pero que tiene mayores repercusiones. Incluso está la contradicción de que uno puede ser una buena persona y comportarse de manera proba, ¿no? En su trabajo, en sus instituciones, en su quehacer diario, y aún así participar de un sistema de opresión, explotación, de violencia indirecta, digamos. Eso es muy curioso, ¿no? Porque esta noción del pecado estructural te da una dimensión de la responsabilidad ética a un nivel más social y político que la mera responsabilidad individual. Uno puede ser bueno y siendo bueno hacer el mal, porque está inserto dentro de unas relaciones y una institucionalidad que produce ya la opresión, la violencia y la dominación de los otros, ¿no? Entonces, es interesante que reflexionemos sobre eso porque da para mucha revisión, ¿no? De nuestras concepciones. Hay alguien que está levantando la mano. Sí, soy yo. Eh, y es porque de alguna manera creo yo que hay una inquietud interesante de la participación anglicana en la teología de la liberación, ¿verdad? Y eh, hace unos años sí hice un trabajito y quiero solo reportar dos autores que creo que vale la pena, podemos considerarlo porque sí tenemos aportes Ujú, anglicanos, ¿verdad? En ujú. América Latina, Gonzalo Castilla Cárdenas, que todavía vive, de Colombia, y Samuel Escobar de Perú, que falleció en el Bueno, Escobar. 2015. Pero si vemos la teología de la liberación fuera de América Latina, tenemos aportes muy interesantes de anglicanos en África, Palestina, ¿verdad? Entonces, también para decir que no es un movimiento católico romano, Ujú, es un movimiento eclesial ujú, con vinculación también de la iglesia o de la propuesta anglicana en América Latina. ujú. Excelente, excelente contribución, excelente contribución. A Samuel Escobar lo tenía conocido, ¿no? A Gonzalo Castilla no. Esto me parece que es muy importante decirlo. Está indicado más o menos en la presentación, pero hace falta subrayarlo. Si bien es cierto que la mayoría de los teólogos de la liberación más famosos e influyentes son católicos, no se trata de un movimiento exclusivamente católico. También tiene que ver un poco que el contexto de surgimiento está vinculado con estos concilios y las conferencias episcopales latinoamericanas. Entonces uno tiende a pensar de que se trata de un movimiento católico, pero no lo es. Había mencionado a Rubén Alves, la importancia de Rubén Alves como teólogo presbiteriano. También se puede hablar ¿cómo se llama? De Bonino, ahora se me olvida el nombre de él, que es metodista. Un, Míguez Bonino. Míguez Bonino, un teólogo muy famoso también, ¿no? George Casaliz, creo que también era protestante. En la UL conocimos a un señor ahora que era biblista, ¿te acuerdas, Michelle? No sé si él es menonita o bautista, Juan Stan, Jorge Pixley también en Nicaragua.
René Padilla, no recuerdo si era peruano o ecuatoriano, él desarrolló el concepto de misión integral. Cuando habla de misión integral, es la misión que no es solamente religiosa, sino también social, tiene una función social. Entonces, esto da cuenta, también están los teólogos cubanos que se involucraron desde su propia perspectiva a esta corriente. Yo mencionaría fundamentalmente a Sergio Arce Valentín, presbiteriano reformado, que él discutía ahí con su singularidad la posibilidad de una teología de la revolución. Siempre fuimos muy críticos con esta teología de Sergio Arce porque de alguna manera no problematizaba la revolución en sí misma, sino que la daba ya como un proceso homogéneamente e íntegramente liberador y no veía las contradicciones. Pero era interesante cómo él también apropió estas nociones a su forma de quehacer teológico, ¿no? Entonces, hay realmente aportes desde el Caribe, son tantos los nombres, ¿verdad?, que a uno le vendría a la mente, y también en las generaciones posteriores que llegaron. Yo pienso en una generación bisagra o una figura un poco bisagra que es Elsa Tames o Elsa Tamés, de origen mexicano, biblista y teóloga, que ella viene ya un poco después y hace la transición de la teología latinoamericana a la teología feminista de la liberación, ¿no? Entonces, la vemos también en el sector protestante junto con otros autores. Aquí también en Costa Rica estaba ¿cómo se llamaba? De apellido Victorio Araya, ¿no? Que tuvo también su tiempo, ¿no? De influencia. Con mayores o menores influencias, pues hay una diversidad de aportes que vienen desde otras tradiciones. Y muchas gracias a Jorge por mencionar estos dos autores. Incluso aunque no hayan autores que hayan aportado, esto es importante porque recuerden que la teología de liberación no es solamente una teología académica, es también un movimiento eclesial y una pastoral. Aunque hayan teólogos que no se mencionen por sus aportes académicos, hubieron muchos que asumieron la praxis de la teología de liberación desde sus comunidades, desde sus diócesis, sin necesidad de aparecer figurando en ningún lugar, pero ellos estaban ahí. Yo incluso pudiera mencionar al propio Juan Ramón de la Paz, que fue mi pastor, ¿no? Anglicano, el deán de la Catedral Episcopal, hace ya unos años atrás, porque ya falleció, que él estaba completamente vinculado emocional, afectiva y espiritualmente a la teología de la liberación y también a estas formas de teología de liberación más contextuales aún, ¿no? Como la cubana, digamos, las que están ubicadas más bien en la región del Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podría decir que incluso sin que aparezcan sus nombres en una bibliografía, había mucha gente que estaba actuando desde ese lugar, ¿no? Y que se identificaba plenamente con estas teologías. Otro punto importante que lo hemos mencionado es el uso crítico de las ciencias sociales, no solamente la filosofía, sino un diálogo con la sociología, un diálogo con la economía, un diálogo posteriormente con la antropología y la historia, etcétera, etcétera. Las ciencias sociales que constituyen herramientas indispensables para comprender la realidad. La teología se apoya en mediaciones y parte de la mediación socioanalítica tiene que ver con el diálogo tan trabado, tan intenso que se empieza a realizar entre la teología latinoamericana y las ciencias sociales. Otro de sus elementos característicos sería el principio liberación, que orienta todo el quehacer teológico, ya no solamente el académico, sino también el pastoral y el eclesial. Y un punto que me hubiera gustado que lo discutiéramos más en el curso anterior, pero no hubo suficiente tiempo y sobre todo no se logró hacer las lecturas y realizar la actividad, pero que tiene que ver con el rechazo al dualismo y una afirmación de que la salvación espiritual y la liberación histórica están intrínsecamente unidas. Eso lo trabajamos en el curso anterior, solo me faltó, digamos, que hubiésemos tenido una tarea grupal sobre esto porque nos puede ayudar mucho a revisar nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces aquí aparece el rechazo al dualismo cuerpo-alma, al dualismo salvación-liberación y al dualismo reino de Dios e historia. El reino de Dios no es un lugar que existe
más allá de la historia, en otra dimensión de la realidad. El reino de Dios se hace en la historia, es aquí entre nosotros, ¿no? Que fue lo que predicó Jesús en última instancia, ¿no? Es el Dios que en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Nosotros no nos vamos al reino, nosotros no salimos de aquí, nos vamos a un lugar que es el reino de Dios. Es, venga a nosotros tu reino. Tu reino se haga, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es bajar el cielo a la tierra, no salir de la tierra al cielo. Es el movimiento inverso, es el movimiento de la historización de la fe, que fue un tema clave también en Ellacuría. Y esto me parece que a mí es una de las cosas que deberíamos reflexionar, porque siento a veces que en nuestra pastoral de la iglesia nos hemos acomodado en la dimensión religiosa y nos olvidamos de esta dimensión sociohistórica. Estoy tratando de... Existe, no obstante, una segunda generación de la teología de liberación. Esto de las generaciones o de las olas es un tema de debate, pero yo lo veo de esta manera y después lo podemos justificar. Según Jung Musun, en torno a los años 80 surge una segunda generación, no porque la primera se haya agotado, sino porque la teología de la liberación, una parte de sus representantes, toman conciencia de un límite interno. ¿Y cuál era el límite? Se trata del tema de la relación entre la teología y la economía. Para la teología de la liberación fundacional, la economía había sido tratada sobre todo como parte del contexto y no tanto como objeto teológico propio. Pero ya estamos en la década de los 80, donde el neoliberalismo se impone a nivel global, no genera simplemente pobreza, sino desigualdad, exclusión social y marginación. Exclusión social son personas que son expulsadas del sistema, que están obligadas a vivir por fuera del sistema, a sobrevivir por fuera del sistema y muchas veces a morir por fuera del sistema. Sin embargo, el neoliberalismo se vende y se difunde como una fórmula del éxito, como un camino para el desarrollo y la prosperidad. Aparece entonces la pregunta sobre qué tipo de Dios se adora cuando el mercado determina la totalidad de la vida social y genera sacrificios. El mercado se convierte en una especie de Dios a quien se entregan sacrificios humanos. Y aparece la tesis, reaparece en la teología de liberación, la tesis del capitalismo como religión. Es una tesis que está en Walter Benjamin y que recuperan estos teólogos de esta época. La primera generación había denunciado la injusticia social, había usado categorías socioeconómicas como la categoría de clase, pobreza estructural, dependencia, etc., pero no interroga teológicamente la racionalidad económica en sí misma. Y es esta segunda generación, que está mucho más capacitada en términos de ciencias sociales, que entra en el corazón de la economía y que como tema principal va a abordar economía, el eje de la relación economía-teología y cómo todo eso irradia la cultura y la subjetividad. Esto es muy interesante porque empieza a ver una teología que critica directamente al neoliberalismo y se mete con la crítica a la economía política. Es como completar la crítica a la economía política que se había hecho desde el marxismo, pero desde una perspectiva teológica. Y es uno de los aportes más brillantes del pensamiento latinoamericano de estos tiempos y que sigue teniendo una vigencia actualmente. Además, la teología deja de ser una disciplina que se desarrolla en función de la iglesia y de la fe del creyente y se convierte en una disciplina que entra en un diálogo de pretendida igualdad con otras ciencias sociales. Ya no se trata de la comunidad de fe pensando por un lado y la comunidad secular investigando por otra, sino que ambas pueden consistir en diálogos y en compromisos y aprendizajes recíprocos. El Departamento Ecuménico de Investigaciones, fundado por Hugo Assmann y Frank Hinckelhammer, desarrolló durante toda esta década una serie, varios eventos donde se convocaban a cientistas sociales de toda América Latina y llegaban a dialogar con teólogos de la liberación. Eso fue una época sumamente rica desde el punto de vista académico, pero también tenía que ver con un proceso de movilización social y de concepción de la política. Y aquí tenemos autores principales. El principal y el más importante de todos es Frank Hinckelhammer, economista y teólogo, economista y filósofo. Hugo Assmann,
Estos dos son los fundadores del DEI, junto con Pablo Richard, más bien de orientación biblista, de origen chileno. Está Jung Moo-sung, de origen surcoreano, pero radicado en Brasil, que va a ser algo así como da continuidad al trabajo iniciado por Frank Hinkelamer. Es un teólogo que también estudió economía y entonces trabaja esta correlación, ¿no? Entre la crítica a la economía política, pero desde una perspectiva teológica y viceversa, ¿no? Y también se puede mencionar a Enrique Dussel en su primera etapa, cómo trabaja la filosofía de la liberación, cómo trabaja, también revisa la crítica a la economía desde Marx y descubre cómo Marx también contiene implícitamente una teología. Hay un libro fantástico de Enrique Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx, cómo la teoría crítica, incluso la que la derecha ha dicho que es anticristiana, en realidad contiene metáforas que son profundamente judio-cristianas, como la metáfora, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía. Fetichismo viene de idolatría y la raíz está en la profecía del Antiguo Testamento. Y está muy clara la relación material, ética, entre las intuiciones críticas de la tradición judía y de los primeros cristianos y esta forma de teoría social. También se puede mencionar a Julio de Santa Anna, yo no recuerdo exactamente, él era del Cono Sur, pero no recuerdo ahora si era uruguayo o chileno, no recuerdo exactamente su nacionalidad, creo que era uruguayo, y él abordó, digamos, el tema, precisamente esto, ¿no? El mercado como religión. Esta tesis de Walter Benjamin que toman estos teólogos y la siguieron desarrollando por mucho tiempo. Aquí en Costa Rica, después que Hinkelame salió del Departamento Ecuménico de Investigaciones, fundó el Centro de Pensamiento Crítico en la Universidad Nacional, que también convoca a intelectuales costarricenses y de otros países a seguir trabajando el tema de la teoría crítica y su relación también con la filosofía, la teología, las ciencias sociales, etcétera. Muy importante, yo vengo de ahí, de hecho, yo me reconozco mis raíces en el pensamiento de Frank Hinkelamer y de este giro de la teología hacia las ciencias sociales y que me parece que es un tema que se debe tratar por separado porque tiene mucha materia para desglosar. Y además podemos hablar de una tercera generación que surgiría en los años 90, finales de los 80 y sobre todo los años 90, y que se experimenta en un momento de un cambio profundo en el contexto latinoamericano y eclesial que lo va a diferenciar de los años fundacionales. Aquí hay todo un cambio de época, está la caída del muro de Berlín, eh, hay cambios del contexto muy fuertes, y esta generación emerge con nuevas propuestas temáticas, con nuevos sujetos y actores, otras opciones preferenciales, ya son los pobres, ahora es la opción preferencial por la mujer, es la opción preferencial por el indígena, por el afro-latinoamericano, es la opción preferencial por la tierra, es la opción preferencial más contemporáneamente sería por la diversidad sexual, o sea, todas estas otras teologías que aparecen, yo les llamo a veces teologías del sujeto, son teologías que abordan la opresión desde ángulos distintos que no podían ser agotados con la categoría de clase. Aparece la categoría de género, aparece la categoría de raza, aparece la categoría también, digamos, de la identidad y de la orientación sexual, aparece la categoría etaria que no se ha desarrollado mucho, ¿no? Pero está ahí, la teología de la niñez, también la recuperación de la dignidad de las personas ancianas en un mundo en que los ancianos son descartables, ¿no? Se consideran obsoletos, el mundo neoliberal actual, etcétera, etcétera. Emergen nuevos sujetos teológicos en este escenario. Entonces, la tercera generación no aparece tanto como una ruptura de la primera y segunda, sino como una reconfiguración del proyecto liberacionista. Y eso se debe a varios contextos que también tiene su problemática. Entre ellos está la crisis del socialismo histórico y el debilitamiento de los grandes relatos emancipatorios. Ahora se refugian en relatos más pequeños, en los microrelatos. Esto tiene una fuerte influencia del posmodernismo. El neoliberalismo se impone como una racionalidad totalizadora o totalizante que no tiene solamente un efecto sobre la economía, sino también sobre la cultura y la subjetividad. Después podría referirme a eso más en detalle, pero
Hay un texto muy importante para mí de Wendy Brown, es una filósofa política norteamericana absolutamente brillante. Ella trabaja la intercepción teórica entre Marx y Michel Foucault y aplica su análisis al neoliberalismo. Y ella tiene un texto que se llama, uno de sus libros se llama El pueblo sin atributos, donde ella plantea que el neoliberalismo en realidad consistió en una silenciosa y profunda revolución cultural, que consiste en la economización y gerencialización de la vida. O sea, todas las dimensiones de la realidad son reducidas a la economía y la gerencia empresarial. Aparece el concepto de gobernanza, que a usted le debe sonar, de la elaboración de proyectos y qué sé yo, donde la gobernanza no solamente es una herramienta técnica, sino que se convierte en un régimen que controla la subjetividad, la actividad y el trabajo. Incluso la propia política que se vacía de su contenido. Y este es uno de los factores que explica el vaciamiento de la democracia en las sociedades occidentales contemporáneas. Entonces, el tema del neoliberalismo lo vamos a retomar más adelante en un curso sobre análisis de la realidad, porque tiene muchas dimensiones que es importante que tengamos en cuenta para pensar la fe desde ese lugar. Hay también un desplazamiento en el nivel de la política del conflicto con el Estado, un Estado que ya se ha reducido, se acabó el estado de bienestar, el estado social, y ahora es sálvese quien pueda, y todos son empresarios potenciales, ¿no? Entonces se desplaza el conflicto con el Estado, de hecho la gente a veces ni tiene ni trabajo, y la clase social, y se desplaza hacia la cultura, el género, el cuerpo, la ecología, las identidades y la subjetividad. Esto es interesante porque rescata dimensiones de las opresiones que antes no se tenían en consideración, complejiza el mapa, pero también es problemático en la medida en que se empiezan a desconectar de la economía política, y es donde está el gran problema de la diversificación del pensamiento teológico contemporáneo. Y por último, mencionar la influencia del posmodernismo, que justamente tiene que ver en una manera de comprender la realidad y las luchas sociales, tiene una influencia sobre la manera en que estamos comprendiendo la realidad y las luchas sociales, con una preeminencia, por ejemplo, de los microrelatos, de la performatividad, es decir, lo que yo expreso a través de mi conducta, de mis expresiones simbólicas, incluso teatrales, ¿no? Tiene un efecto supuesto en la realidad, del juego con el lenguaje, etcétera. La deconstrucción simbólica, como si toda la realidad pudiera ser reducida a un sistema de signos, y de alguna manera se disuelve la realidad material. La proliferación de la diferencia, cada vez más interés en reafirmar la propia identidad, y el relativismo epistemológico, que es tela marinera. No me voy a meter en eso, pero es un poco el trasfondo de este clima que tenemos actualmente de neoscurantismo y de posverdad. Estamos hoy en día que nos llevamos la mano a la cabeza porque no podemos entender cómo en un mundo tan conectado, con tanta información, con tanto acceso al conocimiento de la información, no al conocimiento, sino a la información, hayan resurgido movimientos como el terraplanismo, los antivacunas, etcétera, etcétera, negacionismo climático, etcétera, etcétera. Y el relativismo epistemológico tiene un gran problema que, que no permite establecer certezas a partir de las cuales poder construir un proyecto común. Entonces hay una tendencia a la fragmentación, a la diversificación y a la desconexión de las luchas. También existen las interseccionalidades, que es la parte más virtuosa del asunto, pero me preocupa que se interseccione siempre por fuera de la conexión con la economía política. La tercera generación está en el fondo de la pluralidad de sujetos, o sea, expresa la pluralidad de sujetos y opresiones, y está en el fondo, está como punto de partida de la pluralidad teológica. Obliga a complejizar y a repensar las categorías de liberación. Pero hay algunos matices de análisis estructural fuerte que teníamos antes, se van hacia enfoques culturales, identitarios e interseccionales. Cuidado con los enfoques culturales e identitarios, porque a veces son tan imprecisos y tan sintomáticos y tan individuales
que imposibilitan el acuerdo en ocasiones, ¿no? Aparecen nuevas perspectivas de análisis como el género y el feminismo, pueblos indígenas y colonialidad, ecología, espiritualidad, subjetividad, diversidad, que justamente estas nuevas perspectivas de análisis son las que vamos a abordar en las clases siguientes. Esto tiene que ver todo con el pluralismo de sujetos, pluralismo de marcos teóricos, pluralismo de teologías. Autores representativos de esta generación, Elsa Tamés, que ya la mencioné, con su giro hacia la teología feminista, aunque Elsa Tamés sí intersecciona clase social y género. Ella habla, por ejemplo, de la feminización de la pobreza y intersecciona teología de la liberación latinoamericana con teología feminista. Ivone Guevara, que la tenemos en la foto, está muy apreciada y muy querida teóloga feminista muy emblemática de América Latina, brasileña, filósofa, pero que tuvo una especie de ruptura también con la teología de la liberación. Leonardo Boff en su segunda etapa con su giro ecológico, Enrique Dussel cuando hace su crítica a la posmodernidad o cuando plantea el giro decolonial, y también las teologías indígenas y afrodescendientes, que son más procesos comunitarios que autores personales. Entonces, frente a todo esto, yo creo que estamos un poco ya, planteamos también la necesidad de un ayornamiento, una modernización, una puesta al día de la teología de liberación, porque han cambiado los contextos. No lo voy a desarrollar en todo detalle, lo vamos a tener para la conversación después. Eh, y tenemos una situación incómoda porque, ¿qué pasa? A pesar del legado, a pesar de las virtudes de su entramado teórico y político, de la teología de la liberación y de las otras teologías que se desarrollaron a partir de la teología de liberación, actualmente la, la, la influencia y el desarrollo de las teologías de la liberación se encuentran, según un diagnóstico que puedo sostener, debilitadas y desplazadas, precisamente en las clases populares que antes fueron sus sujetos principales. Y aquí viene una situación que incomoda mucho, un chiste o un sarcasmo que no se puede decir en los centros de teología de liberación, porque la gente se siente muy incómoda. La gente dice, por ejemplo, la teología de la liberación optó por los pobres y los pobres optaron por la teología de la prosperidad. Seguramente han escuchado esta frase, es muy molesta para algunas personas, pero tenemos que aprender a ver ahí cómo se refleja la realidad en medio de este chiste un tanto malsano, ¿no? Existe, existe un cambio radical del contexto contemporáneo, influido por el capitalismo tardío, por las nuevas lógicas de poder, que eso lo desarrollaremos en otro curso más adelante, cómo ha cambiado las formas de estructurar y de producir el poder, y el retorno de la extrema derecha. Estamos ya en presencia de un nuevo ciclo político en América Latina orientado a la derecha y a la derecha radical. Costa Rica ya volvió a poner su ficha en el tablero, eh, orientándose en esa dirección. El actual proceso mundial de ruptura estructural que estamos viviendo y el cambio de poder agravan la situación. Estados Unidos, Donald Trump, extrema derecha, ruptura del orden internacional, creación de zonas de influencia, tecnologías disruptivas, posibles mutaciones del capitalismo. Algunos autores hablan de tecnocapitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de figuras que vamos a abordar en un curso más adelante porque requiere tiempo para poderlos entender. Pero sobre todo hay una transformación de la propia subjetividad humana, del tipo de sujeto que se produce en las sociedades contemporáneas. Y eso me preocupa, eso es preocupante y lo vamos a puntear así como muy brevemente. En síntesis, la teología de la liberación no está superada, desde el punto de vista ético y epistemológico sigue siendo vigente, pero sí se encuentra desplazada y debilitada en su capacidad para influir en la subjetividad, en la organización política y comunitaria, en abordar nuevos cambios sociales y la lógica de poder emergente en nuestras sociedades contemporáneas. La teología de la liberación ha sido desactivada. No colapsó por sus propias contradicciones, sino porque hubo persecución, control
y desactivación desde Roma. Ahí yo pongo un punteo de cosas que se hicieron: condenas y silenciamientos comandados del Vaticano, desmantelamiento de estructuras pastorales críticas, vigilancia doctrinal, sobre todo con Ratzinger, que era teólogo, muy académico y sabía de qué estaban hablando los teólogos de liberación, entonces podía vigilarlos mejor. Además, se armó toda esta comisión para la sana doctrina de la fe, que era una especie de instancia de censura teológica. Se empezó a formar el clero en una clave menos conflictiva y más conservadora. Hicieron también pacto con sectores ultraconservadores del catolicismo, especialmente Ratzinger, hasta con el Opus Dei. Y el resultado, la teología de la liberación terminó en una ubicación de marginación dentro de la iglesia y en una discontinuidad generacional. Hemos tenido eventos de jóvenes teólogos con los mayores, y bueno, son tantas décadas que hay de diferencia y tantas diferencias, perdón, de formación académica que hay entre ellos, que claramente hay un eslabón perdido entre una generación y la otra. Y tiene que ver con esta discontinuidad de la formación crítica de los teólogos y teólogas, en la crisis que tenemos actualmente con los seminarios y con los centros de educación teológica, que tienen un carácter progresista y crítico, mientras siguen floreciendo los centros de educación denominacional conservadora. También hubo persecución y represión política violenta. Recuerdan el asesinato de los jesuitas en El Salvador, y también de Monseñor Romero y de muchos más. El vacío teológico eclesial que dejó la teología de liberación fue entonces emplazado por las iglesias evangélicas, sobre todo a partir de los años 80 en adelante, que coinciden las fechas perfectamente, y con arrasadora predominancia en los años 90. Iglesias evangélicas, tanto de carácter pentecostales como neopentecostales. Las neopentecostales son aún más peligrosas, más afines y funcionales al neoliberalismo. Hubo una promoción del evangelismo norteamericano financiado por sectores de la derecha neoconservadora, desmantelamiento social del Estado, o el desmantelamiento del Estado social vino acompañado de una responsabilización individual de la pobreza. Tú eres pobre porque quieres, porque no le pones, porque no eres disciplinado, porque no has sacado todo el potencial que tienes dentro de ti. Se produce un sujeto individualizado que tiene que hacerse cargo de sí mismo. Se reemplaza la organización, la politización y el pensamiento crítico por experiencias de religiosidad emocional y el discurso fundamentalista, lectura simple, directa, sin contexto de la Biblia, fuera de toda herramienta exegética seria, y que busca apuntalar una doctrina que ha sido prefabricada previamente. Y encontramos que estas corrientes evangélicas conservadoras y de carácter fundamentalista tienen una clara afinidad funcional con el neoliberalismo. El neoliberalismo constituye un régimen económico, cultural, de subjetividad que termina transformando la forma en que las personas se entienden a sí mismas y su relación con el mundo. Y esta nueva subjetividad es capturada claramente por estas iglesias, además aprovechando un escenario de crisis, de vulnerabilidad social, de búsqueda, digamos, de ascenso social que se promete, ¿no? Desde la teología de la prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando con estas dimensiones que deben ser actualizadas? Necesitamos un nuevo marco teórico y un nuevo diagnóstico para entender la transformación del contexto. O sea, hay que cambiar la mediación socioanalítica. No podemos repetir los mismos discursos de los años 70 y 80. Hay que entender que el sujeto social ha cambiado. Ya no tenemos ese sujeto popular, solidario, colectivista, que tenía una cierta esperanza de transformación de la realidad. Ahora tenemos el sujeto social constituido por el neoliberalismo contemporáneo. Tiene las siguientes características fundamentales. Es un sujeto narcisista. Estoy mencionando autores que han dedicado obras a explicar este problema, autores que son filósofos y sociólogos, Lipovetsky, Byung-Chul Han, etc. Es un sujeto narcisista, hiperindividualista, encapsulado en un interés y una mirada sobre sí mismo, que busca una estetización constante de la vida,
El sujeto cínico, de quien habla Peter Soderlich, es una expresión del cambio de un sujeto ideologizado por el cinismo posideológico. Jesús de Nazaret en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el problema de la ideología. Ese es el problema de alguien que no tiene conciencia de lo que está haciendo porque su marco ideológico le reconfigura la realidad y piensa que hace el bien y piensa que hace lo correcto, aunque los efectos de lo que hace sean tremendamente cuestionables. Pero hoy en día, si Jesús fuese crucificado en nuestro tiempo, tendría que decirlo de una manera distinta. Tendría que decir algo así como, Padre, perdónalos porque saben lo que hacen y no obstante lo hacen. Esto lo pueden encontrar, lo podemos discutir más en detalle. Incluso hay autores que han trabajado sobre esto. Menciono, por ejemplo, a Slavoj Žižek, porque la subjetividad cínica, la racionalidad cínica, es consciente de los problemas y de sus fallos morales, pero no le importa, porque está regido por un pragmatismo radical. Solo le interesa su propio interés y de aquello que funcione. No me hables de ideales ni de valores universales. Si puedo hacerlo, lo hago. Soy esto y lo otro, ¿y qué? Hoy día conocemos los síntomas, hacemos el diagnóstico, pero convivimos tranquilamente con ellos, anestesiado nuestra conciencia moral. Esto es un tema de fondo que debemos trabajar porque la teología de la liberación hablaba de conciencia social, hablaba de conciencia histórica, pero estamos trabajando con sujetos cínicos que no le importa. Lo que quieren es ascender socialmente, sentirse bien, son hedonistas, etcétera, etcétera. También está el concepto del sujeto cansado, trabajado por Byung-Chul Han, el sujeto de rendimiento obsesionado por su rendimiento, por su optimización, por su éxito, bajo un régimen de disciplina, de autogobernanza, de autocontrol, etcétera, que termina agotado porque nunca puede ser tan bueno como cree que debe ser y que ha asumido el poder como un poder hacer, no como un deber, sino como un poder hacer. Y se convierte en una compulsión para la productividad, para la aceleración, para el consumo, para la afirmación narcisista y para la optimización de todas sus capacidades. Y aquí entramos con otro tema como hiperconectación, pues, ¿verdad? No me voy a meter en eso, pero sujeto cansado, un sujeto que está agotado neurológicamente por exceso de comunicación, por exceso de trabajo, y que es difícil de capitalizar para la organización social. Entonces, hay un desplazamiento de la subjetividad de un sujeto colectivo a un sujeto individual, del conflicto social al autocontrol, una memoria histórica reemplazada por el testimonio personal y los fake news, la política versus la moral, y la esperanza escatológica se reemplaza por el éxito visible. Entonces, el punto central es cómo entender el sujeto contemporáneo, cómo dialogar con el sujeto contemporáneo, cómo restituir un sujeto liberador en medio de esta subjetividad producida por el sistema y sobre todo la necesidad de repensar la praxis. Lo dejo aquí y abrimos la conversación porque sé que estamos con mucha información y con poco tiempo. Pero me era importante dejarles a ustedes este diagnóstico para la conversación, que lo vamos a ir retomando también en las próximas sesiones. Cada sesión, de alguna manera, tiene este telón de fondo y podemos ir hilando, digamos, algunas de las cuestiones que aparezcan. Entonces les doy la palabra. Hay una mano levantada acá. No sé si es la mía anterior, no, Puede ser. pero lo voy a aprovechar. Ok. Bienvenido. Gracias. Me llama la atención dos cosas. Uno, cómo más allá de las presiones del Vaticano de silenciar la teología de la liberación y los esfuerzos de una teología latinoamericana, que nosotros no tenemos vinculación
sea, no era una consigna para nosotros directa, pero cómo hay un efecto social tan fuerte del neoliberalismo que nos silencia, ¿verdad? Y que nos hace correr eh, detrás también de una, disimuladamente, de una teología de la prosperidad, incluso hoy nosotros. Y digo disimuladamente porque no lo decimos abiertamente, pero da la impresión que en nuestro discurso, en lo que hacemos, es como en seguimiento a este tipo de propuesta teológica moderna, ¿verdad? Que por eso es interesante tomar conciencia, ¿verdad? De que la inercia nos está llevando. Cuando vos decís, nosotros no tenemos una vinculación con lo social, ¿verdad? Nos está llevando la inercia y lo peor de esto es que de repente no hacemos reflexión de esto ni nos proponemos a reflexionarlo o a revisarlo. Entonces, eh, quedamos también desmembranados, cada quien haciendo lo que puede, lo que quiere, lo que cree, ¿verdad? Pero sin este hilo conductor desde el Evangelio, diría yo. Ujú. Gracias. Lamentación. Muchas gracias. Voy a quitar mi mano. ¿Quién más quiere reaccionar? Alberto, a mí me cuesta entender, digamos, eso que vos decís de que como que la teología de la liberación no, no da respuestas en estos momentos. Eso es lo que te entendí, era como que eso está desactualizada, es lo que te entiendo. Pero lo que no entiendo es las razones porque yo no sé si estoy perdido, pero yo veo que la situación está peor que antes, ¿verdad? Es decir, tenemos más pobreza, por lo menos en Costa Rica, la situación, vea, hace 40 años no existían las listas de espera que hay ahorita en la caja, ¿verdad? Hace Ujú. 30, 40 años no era la situación de la caja como la que tenemos ahorita. La situación está peor. La situación de extrema pobreza está peor en estos momentos en Costa Rica. La desigualdad está peor en estos momentos en Costa Rica que hace 40 Obvio. años, cuando se inició la teología de la liberación. Entonces, es decir, el contexto social, por lo menos en Costa Rica, está más, más empobrecido, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, yo vería completamente válida una teología de la liberación partiendo de esa, de que se hace desde la opresión, desde la pobreza, desde la dificultad. Yo la vería dando respuestas ahorita en estos momentos. No sé si es que ese discurso teológico se quedó solamente en el discurso y no lo supimos, digamos, implementar dando respuesta a la realidad, al contexto realmente. No sé si, porque si no me quedo como enredado, porque la situación está más complicada, más bien. Efectivamente, por eso es que yo digo que no ha caducado, sigue siendo vigente, potencialmente vigente, desde un punto de vista ético, político y parcialmente epistemológico. La epistemología también hay que actualizarla, pero son todos los clásicos son así. Los clásicos no se aplican de manera exacta como si fuera una receta, sino que plantean un punto de partida que uno sigue trabajando. Entonces, en ese sentido, la teología de liberación la verdad que funciona perfectamente como un clásico. Le llamo a clásicos aquellos autores o aquellos paradigmas de pensamiento que produjeron una nueva forma de entender la realidad, que fueron influyentes en su momento, pero que siguen siendo vigentes en el tiempo. Son casi irrenunciables para algunas personas. Pero ¿qué pasa? Hoy día la teología de liberación tiene muy poca convocatoria por una destrucción de los espacios donde se producían, de sus instituciones, todo este aspecto de la desactivación, que yo mencionaba muy rápidamente, lo lamento porque son temas que requieren más tiempo para desarrollarlo con más claridad, pero se desactivan las instituciones que la sostienen, se desfinancian los procesos que se pudieran llevar en esa dirección
¿Y qué pasa? Que esto no ocurre en un vacío, hay un emplazamiento. Están las iglesias estas ofreciéndote una religión y una espiritualidad que es completamente funcional al sistema. Funcionan sin fricción con el sistema, aunque no produzcan un cambio real, pero la gente vive dentro de la ilusión que puede transformar su vida a causa de su esfuerzo personal y la bendición de Dios sobre ellos. Cuando la oración del Padre Nuestro es una oración colectiva. Pero hoy día el pentecostal y el neopentecostal ora por él a título personal. Son peticiones individuales. Hay un proceso de individualización radical. Después podemos avanzar eso mejor, entenderlo más completo en un curso sobre análisis de la realidad, porque eso lleva un poco de tiempo de granarlo, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Isidro? El sistema hoy te ha convencido de que no importa la realidad, lo importante es cómo tú percibes la realidad y lo que haces frente a ella. En lugar de la crítica, de la confrontación, del conflicto, la organización, etcétera, te piden que seas enfocado, disciplinado, estoico, eh, y que seas resiliente, la capacidad de aguantar todo lo que te venga encima. Tenemos que ser fluidos, tenemos que ser flexibles. No hay garantías laborales, flexibilidad. La flexibilidad se convierte, deja de ser un problema de exclusión social y se convierte en una virtud. Y por eso proliferan las religiones asiáticas, neo elaboradas, ¿no? No son realmente su raíz. Y ahora se receta estoicismo, ¿no? Ahora usted quiere que le vaya bien en la vida, ser una persona disciplinada, productiva, superar la procrastinación, salir de la depresión, tener éxito, qué sé yo, léase a Marco Aurelio, ¿no? Y un buen libro estoico que ese le va a ayudar a tener una... Yo no digo que el estoicismo no sirva para nada, no estoy haciendo una crítica al estoicismo, sino el uso funcional, ideológico que se hace del estoicismo, del tai chi, incluso del yoga, ¿no? Lo importante, o sea, el yoga es una cosa en su raíz matriz y otra cosa es la tecnología del bienestar, ¿no? O el mercado del bienestar que se generan hoy en día con estas religiones, que lo que buscan es calmar la ansiedad de aquellos que han perdido las seguridades de vida. Entonces, responsabilizamos al individuo, no a la acción colectiva, no a las estructuras. Entonces, el discurso de la teología de la liberación hablaba un lenguaje largo. ¿Entiende esta expresión? Un lenguaje largo. Implicaba entender la realidad, hacer memoria histórica, analizar con categorías los procesos sociales, tomar conciencia, organizarse, intentarlo, fallar, aprender de los errores, retroalimentación, ta, 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 ta. Pero ahora el discurso dominante es recetas rápidas y fáciles, ¿no? Te simplifican la vida, todo es inmediato y la salvación, la redención se expresa en el éxito personal inmediato. Entonces, tenemos lo que ha cambiado es el escenario, ha cambiado la subjetividad dominante, el contexto social, y en este contexto, la teología de liberación encuentra mucha resistencia para poder, digamos, vincularse con la gente, para poder influir, digamos, en las conciencias. Entonces, claro, tenemos que pensar cómo se puede recuperar y cómo se puede también reinventar sin renunciar a sus valores fundamentales, ¿no? Y bueno, no se trata ahora tampoco de crear una versión comercial, ¿no? Se trata de cómo responder a los procesos de dominación, exclusión y violencia que tenemos actualmente con una teología liberadora en un contexto como el que estamos viviendo actualmente. O sea, si la responsabilidad es tuya individualmente, cuando no lo logra, el sujeto del rendimiento, como dice Byung Chul Han, cuando está en lucha consigo mismo, no con el sistema. Hay mucho de psicología aquí, ¿verdad? Él habla de psicopolítica, una nueva forma de poder en la psicopolítica donde el sujeto se hace autorreferencial, y si no logra lo que quiere hacer, la culpa es de él,
porque no estudió lo suficiente, porque no se disciplinó lo suficiente, porque no, etcétera, 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 ¿no? Y cuando no lo logra, se deprime. O sea, el sujeto cansado no emerge de él el sujeto revolucionario. Lo que emerge es un sujeto deprimido, porque es un loser. O sea, hasta ese punto, la racionalidad neoliberal ha terminado reconstituyendo la cultura. Yo creo que a ese lugar es el que tenemos que apuntar, ¿no? No sé si me Esto, expliqué, Isidro, es solamente un aporte para seguir conversando. Sí, gracias. esto me hace pensar sobre la exigencia de formación es diferente. Si lo que quiero es hacer una teología seria, ¿verdad? Necesito tener conocimientos de contexto, de sociología, psicología, etcétera. Por decirles algo, más todavía, y el tipo de teología. Mientras que en el paradigma de una teología o de una pastoral individualista eh, sostenida desde eh, la prosperidad emocionalista, no necesito tanto contenido ni tanta formación. Por eso es que uno logra ver cómo el pentecostalismo, ¿verdad? Está vinculado a nuevos pastores y algunos con poco o nada de formación, ¿verdad? Sí se aprende bien el discurso y la forma y no necesariamente la lectura, por ejemplo, de la realidad, la lectura del quehacer teológico. Ese tipo de discursos son muy efectivos en tiempos de crisis porque controlan la ansiedad de manera rápida, es fácil, es inmediato, no requiere esfuerzo, genera un sentido de pertenencia muy fuerte, pero una gran superficialidad, ¿no? A la hora de entender, incluso de entenderse a uno mismo, porque todo se esconde bajo esas declaraciones de fe, ¿no? Y es un problema porque llegan a un punto en que el diálogo no es posible, un diálogo crítico no es posible. Actualmente, incluso aunque no sean evangélicos, personas que están metidas dentro de otros procesos seculares, adoptan un sistema de creencia como si fueran un fundamentalista. Y aunque le presentes evidencia frente a ellos, las rechazan porque prefieren creer en lo que creen, porque así tienen una narrativa que les funciona. Se ha relativizado el conocimiento, ¿no? Es una condición cultural. Entonces, el abordaje es realmente un abordaje que requiere de una cierta complejidad y una cierta pericia pedagógica y de mucha imaginación para poderlo remontar. Michelle, yo creo que quiere decir algo. No, gracias. No, interesante lo que estás planteando de ver la instrumentalización. Ya no podríamos hablar. Disculpen que está mi alarma. Gracias. Ya no, pues, desde la teología de la liberación se hablaba de los sujetos teológicos, y lo digo en masculino porque también hubo mucha discusión sobre sujetos, pero ahora hablamos de instrumentalización de la teología y cómo el sistema también ha repercutido en las teologías cristianas y en este caso en la teología de la prosperidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el papel que tienen o que tenemos los sujetos teológicos frente a este sistema de instrumentalización? Creo que es todo un camino y la teología la teología de la liberación ha ido también haciendo nuevas relecturas. Tal vez podemos preguntarnos el estado de la cuestión hoy frente a todos a estos desafíos políticos que tenemos en Latinoamérica. Ujú.
Ciertamente se ha diversificado mucho el análisis y bueno, hay otros que se hablan sobre todo de sujetos particulares y bueno, hay quien capta también estos conceptos de la hiedra capitalista que viene del discurso decolonial, ¿no? Y ahí empiezan a combinar, ¿no? Enfoques. Pero yo creo que sí, que el desafío hoy en día tiene ese nivel, ¿no? De refrescar el marco teórico, de consultar otras perspectivas críticas que te permiten entender el escenario en que te estás moviendo. Y por otro lado, eso te va a ayudar a hacer nuevas lecturas, pero también pensar el sujeto de la teología, pensar en qué puede hacerse frente al escenario, un escenario que ha constituido un tipo de subjetividad donde la teología de la liberación no puede ser recepcionado. Es como un tipo de sistema operativo donde un programa no corre, digamos, ¿no? No enganchan, son incompatibles. Entonces, vivimos en una sociedad polarizada, con muy poca disposición a cambiar y aprender del otro. La gente se atrinchera en posturas extremas y de ahí no hay quien lo saque. Y como todo se mueve a nivel emocional, los sesgos cognitivos que hay se han disparado de una manera. Yo nunca había tanta irracionalidad en el debate público como lo estoy viendo en la sociedad actual, sobre todo a partir de las redes sociales y etcétera, etcétera, ¿no? La gente insulta, la gente tiene memoria selectiva, espera que tú digas algo que le conviene, lo toma y te lo devuelve. Si le desmontas hoy el discurso, mañana encuentran algo y te lo ponen. Creen que ganan un argumento por saturación de ideas, por repetir una misma cosa varias veces. Es una cosa impresionante. Podríamos hacer un estudio de cómo se ha destruido la noción de la razón, ¿no? Que también tenemos una reversión civilizatoria en ese sentido, ¿no? Todo este movimiento trumpista, por ejemplo, se basa en eso. O sea, negacionismo, distorsión de la realidad, narcisismo, esa relación con el líder, que es una relación de fanáticos, ¿no? Entonces, el debate se, se ¿cómo se diría? Se desactiva. O sea, un debate constructivo se desactiva porque el otro no está dispuesto a escuchar, ni a incorporar, ni a cambiar su opinión. Ese es el cinismo, digamos, ¿no? Entonces, es parte de la crisis de la sociedad occidental que estamos viviendo, que está llevando también a esta gran transformación a nivel incluso geopolítico, pero yo creo que somos muchos los que estamos preocupados y me parece que lo primero es hacer el diagnóstico, identificar los problemas y después entonces tratar de entenderlo e imaginar las posibilidades. Siempre la imaginación es nuestra mejor herramienta para superar los problemas, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más porque me interesa que todos puedan expresarse. Pero yo diría que estamos en ese momento, ¿no? Yo no profundizaría ahora en soluciones porque para eso vamos a seguir conversando en las distintas sesiones, que eso nos ocurre también por el camino, porque es cuestión, no es que alguien tenga la receta, no es que haya un manual de instrucciones. Yo creo que esto hay que crearlo, hay que imaginarlo, hay que soñarlo, porque estamos justamente en esa encrucijada histórica. Es lo que estamos observando como sociólogos, como historiadores, etcétera, es lo que se puede identificar. Y también creo, y hay que investigar, que también se está produciendo un conocimiento interesante acerca de cómo debatir en contextos polarizados, acerca de cómo identificar los sesgos, digamos, de cognitivos en una conversación. Tenemos que ver también cómo acompañamos la resistencia y la alternativa con autocuidado, porque los procesos emancipatorios anteriores a veces eran muy sacrificialistas, ¿no? Y entonces la gente terminaba neurotizada, ¿no? Cansada también por un activismo desgastante. La gente, toda esta gente que habla, ¿no? De la rabia, ¿no? Y del enojo y qué sé yo, sí, pero llega un momento en que el enojo te drena las energías también. Entonces quizás tenemos que incorporar también procesos de salud, de sanidad, ¿no? De autocuidado dentro del proceso de resistencia y reimaginación de lo político, ¿no? Entonces en el mundo, digamos, del feminismo comunitario,
hablaba tenían una expresión muy potente que decía la sanidad como proyecto político, ¿no? Y si nosotros vamos al Evangelio, vemos que Jesús sanaba, ¿no? También recuperar la salud, pero no la salud egoísta, no sé si están enterados, ¿no? De Brian Johnson, este multimillonario que vive metido dentro de un protocolo súper estricto para incrementar su longevidad y rejuvenecer, ¿no? No sé si están enterados de esa figura, ¿no? Pero es parte de la nueva onda que tenemos, ¿no? Este sujeto optimizado, incluso en términos de longevidad. ¿Han escuchado hablar de Brian Johnson? Eh, Y no estamos hace hablando de ese, todo para no hacerse viejo. para no Yo verse no, viejo. yo no sé, no, yo no. Ya, ya. Entonces, no se trata de ese tipo de salud compulsiva, ¿no? Eh, y completamente egoísta, además, que no tiene posibilidad ninguna de escalar, porque es un multimillonario que gasta varios millones de dólares al año pues, en su propio protocolo de salud. Eso no es factible. Pero estamos hablando de cómo recuperar la salud mental, la salud física, la salud relacional, con otras calidades de vida que puedan ser también alternativas. Entonces, recuperar eso está dentro del corazón del Evangelio, porque Jesús sanaba el cuerpo y sanaba también la mente y el espíritu. Esos exorcismos, la gente como más racionalista a veces no quería meterse con esos textos, pero esos textos son interesantes porque demuestran que también había que trabajar con los demonios de la gente. No estoy hablando obviamente de demonios en el sentido literal, metafísico, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus demonios, no? Metafóricamente hablando. Entonces, ¿cómo integrar la salud, el autocuidado como parte de la espiritualidad y de la transformación social, ¿no? No olvidarnos del cuerpo, romper con los dualismos, ¿no? Sí, retomar esa conversación e imaginar espacios comunitarios que, que aunque sean espacios de fe, vayan más allá de la experiencia religiosa, espacios que expresen, digamos, su dimensión diaconal en el servicio a la comunidad, independientemente si la gente son religiosa o no, que atiendan a problemas reales de la gente, espacios para generar el encuentro, el apoyo mutuo, la solidaridad y la sororidad, ¿no? El autocuidado colectivo y espacios que también tengan una dimensión pedagógica. La iglesia también nunca debería rechazar o nunca debería dejar de lado la dimensión pedagógica. El modelo de Jesús sigue siendo criterio en ese sentido. Jesús era un maestro, no era un educador, ¿no? Entonces la iglesia no puede dejar de educar, la iglesia no debe dejar de generar espacios de crecimiento personal, de aprendizaje y de transformación. Me preocupa que constantemente vayamos a la iglesia a repetir fórmulas, ¿no? Donde hay repetición, quizás no hay transformación, o por lo menos no hay suficientes aprendizajes, ¿no? Entonces, yo creo que, que es una oportunidad también para repensar nuestra manera de ser iglesia. Lo dejo aquí. Si alguien quiere aportar algo más, si no, lo retomamos en la próxima clase. ¿Estamos entonces? Creo que estamos ya entonces. Bueno, que tengan muy buena noche, descansen y nos vemos la próxima. Muchas gracias por su participación en esta sesión de hoy. Luego, Saludos. gusto, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Bye bye. bye. Gracias, profe. No estamos tan tarde.